que quería como que cada uno de ustedes se preguntara cómo llegó, o recordemos, mejor recordemos un poquito, cómo llegamos a la doctrina espírita, ¿sí? ¿Qué veníamos buscando? Sé que muchos de los que estamos acá encontramos la doctrina espírita porque estábamos viviendo una situación difícil, de pronto ya sea de salud, de pronto de parte económica, de pronto porque tenemos problemas en el hogar, porque tenemos problemas con un familiar, porque de pronto vemos los espíritus, los escuchamos, o algunos de nuestros familiares, porque hemos perdido a un ser querido. O sea, entonces, yo también llegué buscando, vivía en esos momentos tenía un niño, un hijo hiperactivo, y entonces llegué a la doctrina pues buscando como la ayuda para entender esto, de llegar buscando esto, pues también tenía muchas dudas en mi vida, ¿sí? Muchas dudas de las vivencias, de lo que he aprendido, de lo que sabía, y que como que no le encontraba razón. Entonces también muchos hemos llegado porque tenemos muchas dudas y muchas preguntas, y aquí vamos a encontrar, una de las dudas era la creación del mundo, o sea, cómo había sido creado el mundo. Yo pensaba que solamente existía el planeta Tierra. Aquí ya entendemos que no es así. También preocupaba de pronto que los niños, que nacían niños, a temprana edad morían. Entonces uno decía, pero ¿por qué niños que nacen y se mueren a temprana edad, en la juventud, en la adolescencia, o de pronto cuando ya han terminado una carrera y tienen un porvenir por delante? Entonces, era justo que un niño muriera a temprana edad. Esos eran los niños que nacen por defectos físicos. O sea, también muchas veces sentimos que Dios no es justo al permitir que vengan niños con defectos físicos. Que entonces, ¿por qué castiga a los padres? ¿Por qué castiga a esos niños que no han hecho daño, que no han hecho ninguna maldad? Entonces, también esa es otra pregunta que me hacía. Maldición de los padres. También en mi familia siempre se hablaba de la maldición de los padres, que siempre nosotros encontrábamos, éramos castigados a través de diferentes generaciones, hasta la quinta generación, porque nuestros padres habían cometido pecados, y entonces nosotros teníamos que seguir esa secuencia de castigo por el error de nuestros padres. ¿Por qué sufrimos? También me preguntaba muchas veces, porque he conocido personas, familiares, amigos, que son personas que han sido personas demasiado buenas, que han practicado la caridad, el servicio, que ayudan a todo el mundo, que hacen cosas buenas y sufrimiento para ellos. Entonces también era algo que me preguntaba, ¿por qué Dios permite eso? Sobre el cielo y el infierno también, que nos hablaban mucho nuestros padres, de que si te portas mal te vas para el infierno, si te portas bien te vas para el cielo. Entonces también tenía esas inquietudes, y la mayoría de las personas aún piensan eso, pues ya cuando estamos en la doctrina espírita ya lo vemos de otra manera, pero muchas personas aún piensan que Dios es castigador, que Dios nos castiga. Entonces, que todas estas cosas que suceden o que sucedían es porque Dios nos castigaba. Pero viene la doctrina espírita a esclarecernos, a darnos respuestas a todas esas preguntas y inquietudes. Entonces, para ello encontramos la codificación, que nos da respuestas. Cada libro encontramos las respuestas, el esclarecimiento, todas esas inquietudes y dudas que nosotros traíamos en nuestra mente. Estudiando primeramente la codificación. En los centros espíritas existen los estudios. Cuando llegamos a la doctrina espírita hay que estudiar, hay curso de trabajadores espíritas, curso de pasistas, de atención fraternal, de curso de mediunidad. Entonces tenemos que empezar a estudiar para poder entender y comprender
todas esas cosas que la doctrina espírita quiere enseñarnos. Aquí al que digo es ese conocimiento que abre nuestra mente, nuestra conciencia, que vemos todo con claridad, con lógica. Entonces, en este conocimiento, por eso tenemos que estudiar, no basta leer los libros, porque leerlos muchas veces, inclusive yo lo hacía, queremos leer toda la codificación, pero resulta que si no hemos estudiado, no podemos tener el conocimiento para poderlos entender, para poder desmenuzar cada enseñanza que en ellos encontramos. La mediunidad también encontramos aquí la respuesta a la mediunidad. Muchas personas llegan buscando respuestas a que por qué ven los espíritus, que los oyen, que los sienten. Entonces aquí encontramos la respuesta a través de la mediunidad, porque muchos también llegan con mediunidad perturbada. Entonces aquí es la manera de educar esa mediunidad para ponerla al servicio de los demás. También la pluralidad de existencias. Sabemos que no tenemos una sola existencia, que tenemos una sola vida, pero que tenemos muchas existencias y que a través de todas esas existencias vamos aprendiendo. Entonces somos eternos, pero tenemos muchas existencias y que del acto de cada uno vamos a saber cuántas existencias tengo que tener para ya no volver a reencarnar, ¿no? Poco a poco vamos a ir aprendiendo a través de cada existencia. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Yo pensaba también que solamente existía el planeta Tierra. Y resulta que el universo está poblado de mundos, de moradas, donde hay mundos más evolucionados, menos evolucionados que la Tierra, de igual nivel. Entonces ahí vamos comprendiendo que por qué existen muchas moradas en la casa de mi padre. Para continuar aprendiendo tenemos que empezar a estudiar el libro de los espíritus, que encontramos todas las respuestas y las preguntas que nos hacemos, las encontramos en el libro de los espíritus, pero tenemos que estudiarlas y analizarlas para poder entenderlas y comprender y salir de todas que hay en nuestra mente aún. Contiene los principios de la doctrina espírita acerca de venir de la humanidad. La enseñanza de que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, encontramos esa explicación de lo que es Dios, no quién es Dios, sino qué es Dios. El universo, que el universo está poblado, que el universo es inmenso, no está vacío, que no hay nada vacío en el universo, que todo lo que existe en el universo, estrellas, mundos, planetas, todo está poblado, todo, no existe la nada en el universo. Porque todo es creación de Dios. Dios creó al universo, nos creó a nosotros como seres humanos, creó la naturaleza, creó los planetas, o sea, todo lo que existe en el universo es creación de Dios. Existen los espíritus, porque nosotros somos espíritus encarnados, pero que cuando desencarnamos somos espíritus. Entonces somos espíritus viviendo una experiencia carnal, pero que al partir y dejar esta materia, este cuerpo, vamos al mundo espiritual y nos convertimos en espíritus. Postulados espíritas. Aquí encontramos también muchas explicaciones a todas estas dudas a través de los postulados espíritas. Las leyes morales. Entendemos también de que hay unas leyes divinas, unas leyes que Dios nos da y que no cambian, que son inmutables, que debemos acogernos a esas leyes para poder seguir creciendo, para poder seguir evolucionando, para seguir cambiando nuestra vida y aplicar esas leyes en cada uno de nosotros. Está muy malo el audio. Jesús vino a Dios ya y nos dijo que nos enviaría un consolador. El consolador es Kardec.
Kardec vino también a dejarnos esa enseñanza a través de toda esta codificación para enseñarnos lo que Jesús quería que nosotros tenemos para poder venir a cumplir esa tarea, esa misión que él traía de dividir la historia en dos, antes y después de Jesús, porque vino a enseñarnos el amor, el perdón, todo lo que él vino a enseñarnos a través de todas esas enseñanzas con sus apóstoles, con los hermanos, con todos los que él podía ayudar y tender su mano. La inmortalidad del alma. Aquí entendemos que no morimos, que somos inmortales, que seguimos viviendo. Eso es algo maravilloso que nos enseña la doctrina espírita, una esperanza de que no morimos y que seguimos viviendo. La reencarnación, que es una dádiva de Dios. Dios nos permite reencarnar para poder progresar, para poder resarcir las deudas del ayer a través de cada reencarnación. Entonces, por eso tenemos muchas existencias, porque cada vez que reencarnamos tenemos una existencia. Entonces, de nosotros depende si vamos a tener muchas existencias o pocas existencias. Entonces, el comportamiento de nosotros, portarme bien, hacer el bien, reformarme. No, cada vez que nosotros, entre más hagamos la tarea y el camino, andemos el camino más rápido, cumpliendo con todas las leyes divinas, vamos a tener menos existencias y vamos a crecer más rápidamente. La ley de evolución. Todo evoluciona, no hay nada estático, todo evoluciona. El mundo, el universo, nosotros, las plantas, los animales, como seres humanos, como el planeta, porque estamos llamados a evolucionar. El planeta en este momento que está en ese estado de evolución para convertirse en un planeta de regeneración. La ley de causa y efecto, que todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto y debemos de resarcir esas deudas del ayer a través de esas venidas y regresos al mundo espiritual, donde podemos ir resarciendo las deudas del ayer, el daño que hemos hecho a otras personas, y podemos volver a convivir con ellas para poder aprender el amor, aprender a amar, aprender a servir. Perdón. Entonces, la ley de causa y efecto está en cada uno de nosotros. La comunicación de los espíritus. También aprendemos a cómo comunicarnos con los espíritus, que todos somos espíritus, que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos cuando han partido a la patria espiritual, que tenemos la ayuda, el consuelo de que nos estamos acompañados siempre por los buenos espíritus según nuestra sintonía y nuestro estado espiritual. Entonces, podemos comunicarnos con ellos a través de la mediunidad. Pluralidad de mundos habitados, que existen muchos mundos donde hay seres humanos como nosotros, donde hemos encarnado y donde volveremos a encarnar de pronto en otras existencias, pero que existen muchos mundos en el universo donde podemos ir y volver y reencarnar y venir y reencarnar en la tierra. La ley de justicia, amor y caridad. Jesús viene a enseñarnos esa justicia, ese amor y esa caridad. Entonces, es lo que nosotros debemos aprender en la doctrina espírita, poner en práctica esa justicia, ese amor y esa caridad. Yo sé que es difícil, nos cuesta trabajo, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de aplicarlo en nuestras vidas y aplicar esa ley para todos. Tenemos el otro libro, que es el libro de los medios. En el libro de los medios contiene las enseñanzas especiales de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarnos con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Entonces, acá encontramos la primera parte, cómo educar la mediunidad, cómo estudiamos la mediunidad, cómo porque todos tenemos la mediunidad, pero que algunos la tienen ostensible, otros tenemos que desarrollarla, aprenderla a través de un estudio, de un aprendizaje, de un poner en práctica para poder aprender a manejar esta mediunidad.
que debemos saber que la mediunidad no es un privilegio de la persona que la tiene, sino que es una dádiva de Dios, que Dios nos permite tenerla para resarcir deudas del ayer, para adelantar un poquito más a través de ponerla al servicio de los espíritus encarnados como desencarnados. Entonces la mediunidad nos sirve para progresar, pero sabiéndola aplicar y sabiendo manejar y aplicarla al servicio. Porque en la mediunidad podemos encontrar muchos escollos, porque de pronto en la ignorancia de no estudiar y de no comprender que la mediunidad no es un don, sino una facultad que Dios nos permite tener. Entonces podemos convertirnos en orgullosos, en vanidosos, en ser prepotentes, porque tenemos la mediunidad. Entonces todas esas cosas nos hacen alejarnos de los buenos espíritus. Y aquí encontramos la explicación de que debemos siempre tener la reforma íntima en nuestras vidas para poder seguir creciendo y poder aplicar esta mediunidad como debemos aplicarla. En el libro del cielo y del infierno encontramos también el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas, las recompensas futuras, los ángeles, los demonios, las penas eternas, etc. Seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. Entonces, en la primera parte de este libro encontramos todas las explicaciones de que hemos tenido dudas de quiénes son los ángeles, porque muchas veces creemos que los ángeles son espíritus que ya nacieron ángeles. Y no, todos tenemos que vivir el proceso de evolución para poder crecer y evolucionar. Que los ángeles son espíritus evolucionados que ya han vivido el proceso y que a través de muchas existencias han ido mejorando y ya son espíritus superiores, espíritus de luz, ¿sí? Y que los demonios son los mismos espíritus que también siguen portándose mal, tienen mal comportamiento, son espíritus en vía de progreso que todavía no han entendido el amor de Dios, que todavía no han entendido el amor al prójimo, que siguen haciendo daño, que en su mente está solo hacer daño. Entonces, esos son los demonios que nosotros vemos y que sentimos, pero que son los mismos espíritus. Tanto los ángeles como los demonios son espíritus que los unos son buenos y los otros no son tan buenos. Entonces encontramos ahí esa explicación a todas esas cosas y que las penas no son eternas, porque muchas veces pensamos que los sufrimientos, las penas, por ejemplo, del infierno, que es eternamente castigado, somos eternamente castigados por Dios, sino que las penas no son eternas. Y tiene numerosos ejemplos de la desencarnación de muchos espíritus, habla de espíritus sufridores, espíritus suicidas, criminales, arrepentidos, endurecidos. Entonces hay muchos testimonios ya en la segunda parte donde por medio de los medios eran invocados los espíritus. Como todos desencarnamos de diferente manera, entonces se les preguntaba cómo había sido su desencarnación, según su existencia, si habían practicado el bien, si no habían practicado el bien, qué estaban viviendo en esos momentos en el mundo espiritual, cómo se sentían, ¿sí? Espíritus también felices. Entonces, hay una serie de preguntas a cada espíritu, es independiente porque somos espíritus individuales, entonces cada uno tiene su historia de cómo desencarnó, cómo está viviendo en el mundo espiritual, cómo fue su vida y por qué en el mundo espiritual está viviendo esa situación en este momento. Entonces, es interesante conocer todos estos casos para saber por qué cuando nos vamos tenemos diferentes situaciones allí en el mundo espiritual. Y también los invito a que lean los libros de Amalia Domingo Soler, que tiene, creo que son 5 o 6 libros que ella por medio del espíritu guía del padre Germán también cuenta muchos casos y de espíritus que han sufrido diferentes situaciones, que han vivido situaciones terribles en su vida, y entonces no hay una explicación a eso, porque ¿por qué sufrieron? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué les tocó vivir toda esa situación tan difícil en sus vidas? Entonces el espíritu guía le ayuda y da la explicación de por qué falta cometieron en el ayer, en existencias anteriores, que en esta que vivieron y tuvieron que sufrir todas estas situaciones, era para resarcir deudas del ayer porque traían compromisos de vidas
anteriores. En el Evangelio según el Espiritismo encontramos la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a diversas situaciones de la vida. Entonces, en el Evangelio vamos a encontrar toda la moral de Cristo. Son esas explicadas a la luz del espiritismo, los evangelios de los apóstoles, pero que son explicadas a través de la doctrina espírita para que podamos comprender y entender mejor todas las parábolas, porque como Jesús hablaba en parábolas, porque no estábamos en capacidad de entender en ese momento lo que Él nos venía a enseñar, lo que nos venía a decir. Entonces, Él lo hacía por parábolas y aprovechaba cada situación que vivía con los apóstoles, con las personas, para poder dar una enseñanza, un aprendizaje de cada situación que se vivía. Entonces, aquí encontramos toda esa moral de Cristo y todas esas explicaciones a la luz del espiritismo. Entonces, también es un evangelio que podemos estudiarlo, analizarlo y también vivenciarlo, porque la doctrina espírita, ser espírita también significa vivenciar el evangelio, poner en práctica todas esas enseñanzas que encontramos a través de la doctrina y a través de toda la codificación de Jesús. Encontramos también la Génesis. En la Génesis vamos a encontrar los milagros y las profecías según el espiritismo. Entonces ahí está la explicación. De pronto al principio nos parece un poquito complicado, pero ya a medida que vamos estudiando y aprendiendo, vamos esclareciéndonos y vamos comprendiendo más todo lo que la Génesis nos quiere explicar. Ahí está la creación del mundo, lo de la raza adámica, o sea, cómo fue creado el mundo, el universo. Todo lo que habla de la raza adámica, que no existió Adán y Eva, sino una raza que se llamó la raza adámica. Entonces aquí encontramos todas esas explicaciones que también traemos en nuestra mente con muchas dudas. La doctrina espírita nos da consuelo y esperanza. ¿Por qué consuelo? Porque somos inmortales, porque entendemos que no morimos, que seguimos viviendo, que nuestros familiares que ya se fueron siguen viviendo y que podemos reencontrarnos con Él. Tenemos la esperanza de podernos reencontrarnos con ellos en el mundo espiritual, si estamos en el mismo estado evolutivo, claro está, porque si ellos están más evolucionados que nosotros no los vamos a poder ver ni encontrarnos con ellos. Ellos sí nos podrán ver a nosotros. Y si estamos más evolucionados que ellos, pues nosotros lo podemos ver, pero ellos no nos pueden ver. Entonces, ese consuelo y esa esperanza de que nosotros no morimos y que seguimos viviendo. Que Jesús nos dice, yo soy el buen pastor y en la casa de mi padre ninguna oveja se perderá. O sea, nadie, por más criminal que haya sido, por más cosas malas que haya hecho a través de las existencias, vamos a tener la oportunidad de que algún día se tomará conciencia y podemos crecer, evolucionar y también ser espíritus de luz, espíritus evolucionados. Entonces, nadie está perdido para siempre, que tenemos que pararnos cada vez que nos caemos y levantarnos y volver a seguir el camino de aprendizaje, pero para el bien, porque muchas veces entre más nos demoremos en aprender sobre el bien, pues más tarde va a ser nuestra evolución, vamos a evolucionar poco a poco, muy lentamente. Entonces de nosotros depende esa evolución, que sea rápida o tardía. En la doctrina espírita nos enseña también sobre la fe razonada. Aquí en la doctrina espírita encontramos que la persona cree porque tiene la certeza y tiene la certeza porque no ha comprendido, pero por eso la fe razonada no cede. Entonces tenemos la certeza, o sea, tenemos esa fe porque ya hemos estudiado, porque hemos comprendido, porque tenemos la certeza de que lo que hemos estudiado es verdad, porque tenemos esa fe razonada con explicaciones lógicas en nuestra vida. Solo sin quebrantarle la fe que puede mirar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Entonces, si tenemos esa fe razonada, la certeza de que esto es así, entonces en cualquier época de la humanidad vamos a tener esa fe y podemos encararla siempre porque es la certeza que tenemos a través del conocimiento y a través del estudio que hemos realizado. El espiritismo conduce a ese resultado, motivo por el cual triunfa sobre la incredulidad siempre que no encuentre oposición sistemática e interesada. Entonces la doctrina espírita nos dice hasta
esto es cierto, esta es la verdad, pero si encontramos alguna objeción en el camino que nos demuestre que no es así, pues la tendremos que aceptar. Pero hasta ahora, en 163 años, que fue que se hizo la doctrina espírita, que fue codificada la doctrina espírita, entonces no se ha encontrado nada, entonces tenemos la certeza de que es así. A través de la historia de la humanidad también, de la doctrina espírita, pues hemos encontrado y hemos conocido los que ya tenemos ratico en la doctrina, los que ya, unos más que otros, de todos los buenos espíritus que han venido a aportar su amor, su sacrificio para el servicio de la humanidad, para el servicio de todas las personas, con esa entrega, con ese amor al cual todos tenemos que llegar algún día a ser esos espíritus que podemos darnos en amor, entregarnos completamente en amor por todos nuestros hermanos y por toda la humanidad. Entonces, aquí encontramos al doctor Becerra de Meneses, un gran ejemplo llamado el médico de los pobres, a Divaldo Pereira Franco también con su divulgación de la doctrina, con su mansión del camino que ha podido ayudar a tantos seres humanos, a tantas personas necesitadas. Entonces, en días pasados escuché una conferencia de Divaldo, que también a través de escuchar las conferencias de diferentes personajes, de diferentes personas, vamos aprendiendo y vamos entendiendo también muchas cosas. Divaldo habla mucho y cuenta muchas historias que me encantan particularmente. Nos contaba que cuando Becerra de Meneses cumplió 50 años de desencarnación, él murió en 1900 y en 1950 cumplía los 50 años de desencarnación. Entonces, en el mundo espiritual se hizo una reunión con más de 5,000 espíritus donde se le hacía un homenaje a Becerra de Meneses por haber cumplido 50 años de desencarnado sirviendo a la humanidad, porque él desencarnó y siguió ayudando a toda la zona del Brasil, donde él ayuda a todos los seres humanos también, tanto encarnados como desencarnados. Entonces se le hizo un homenaje porque cumplía los 50 años y María Santísima, por medio de un espíritu, le mandó un pergamino donde le decía que ya él había cumplido la tarea en esa parte de la tierra, que en ese mundo espiritual ya había cumplido y que ya podía ascender a otro nivel más elevado para que siguiera trabajando. Entonces él estaba muy emocionado, él de verdad que se sintió muy halagado por esta invitación que le hacía María Santísima y con lágrimas en los ojos le dijo al Espíritu que por favor le pidiera a María Santísima que él no quería irse para otro lugar, que él quería seguir trabajando en esa zona del Brasil, que él quería seguir trabajando por estas personas que necesitaban tanto amor, que necesitaban tanto esclarecimiento, que necesitaban tanta ayuda y que él quería quedarse en esa zona. Y María Santísima pues le contestó que aceptaba su petición. Entonces para él fue una emoción muy grande saber que podía continuar trabajando en esta parte del Brasil. Cuando se cumplió 100 años, pues también igualmente le hicieron un homenaje y ya lleva 120 años de desencarnado trabajando por la humanidad. En este momento ya trabaja también pues, en otros sitios a nivel mundial, también presta la ayuda. Divaldo Pereira Franco ha recibido muchos mensajes del doctor Becerra de Meneses porque en cada congreso, en cada actividad que hay espírita, él ha encontrado en Divaldo Pereira Franco para poderse comunicar y mandarnos mensajes de mucho consuelo, de mucho esclarecimiento, de mucho ánimo para que sigamos adelante trabajando por el bien. O sea, siempre él manda sus mensajes por medio de Divaldo. Y Divaldo, pues, es un ser también, como les decía, que nos ha dado ejemplo de amor, de seguir adelante, de servicio, y que aún con sus 93 años, después ahorita de una cirugía, sigue trabajando, sigue dando sus charlas, sigue animándonos y sigue trabajando por la humanidad. Nosotros, a través de nuestras existencias, vamos a ir progresando y vamos subiendo esos escalones que nos van a llevar
al mundo espiritual, a ser espíritus de luz, espíritus perfectos, pero para ello tenemos que aplicar en nuestra vida esas enseñanzas que Jesús nos ha dado a través de la codificación, a través del Evangelio, el perdón que nos hará libres si nosotros aprendemos a perdonar, como le decía Pedro a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar? Y él le dijo, 70 veces 7. Entonces tenemos que aprender a perdonar siempre, porque si nosotros no perdonamos, vamos a seguir con esa carga en nuestra vida y no podemos alcanzar la felicidad ni podemos seguir progresando. La solidaridad, debemos ser solidarios con todos nuestros seres humanos, con todas las personas que nos rodean. Muchas veces ni siquiera con las personas que nos rodean, con las cuales convivimos, somos solidarios. Entonces, la invitación a ser solidarios, a practicar la caridad, esa caridad que Jesús nos enseña, nos ha enseñado, que nos dice, fuera de la caridad no hay salvación, no solamente la caridad material, podemos hacer muchas caridades a nivel espiritual, una ayuda, una oración. La oración es el antídoto más grande que podemos aplicar en caridad a nuestros seres necesitados, a nuestros hermanos necesitados de los dos planos de la vida, tanto encarnados como desencarnados. Entonces, tomemos conciencia de que debemos practicar esa caridad al cual Jesús nos llama. La reforma íntima, como les decía, ¿cómo se conoce al verdadero espírita? Por la reforma íntima, por el esfuerzo que hace por ser mejor cada día, por dejar atrás ese hombre viejo, por salir adelante, por transformar todos esos defectos en virtudes. Entonces, es esa reforma que tenemos que hacer diariamente nosotros, en nuestro corazón, en nuestra manera de actuar, de pensar, de decir las cosas, el servicio. Venimos a estas asistencias a servir, porque es la manera que vamos a ganar indulgencias, a que vamos a ganar méritos, sirviendo a la humanidad, pero sin esperar nada a cambio. Siempre prestando el servicio. Muchas veces nos embuimos en la vida material y no vemos que podemos ayudar a otras personas y dejamos pasar esa oportunidad de servicio. La humildad, eso sí que nos hace falta tanto a todos, la humildad, porque aún somos orgullosos, prepotentes, egoístas, envidiosos. Entonces debemos practicar la humildad como nos la enseñaba Francisco de Asís. Entonces debemos ser humildes, poner en práctica esa humildad. La gratitud, también la gratitud es de gran importancia en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser gratos con las cosas que Dios nos da todos los días, agradecer a Dios el plato de comida, la familia que tenemos, todo lo que nosotros vivimos diariamente, hasta las situaciones difíciles, porque son un aprendizaje. Entonces tenemos que agradecer también. Ya en conferencias anteriores se ha hablado mucho de esta palabra gratitud. Entonces apliquémonos, agradezcamos a Dios cada vez que nos levantemos por la vida, por todas las cosas que tenemos, al acostarnos igualmente, por las situaciones vividas, por todas las personas que nos rodean. Seamos gratos. El amor encierra todas estas cosas. El amor que Jesús nos ha enseñado, el amor que Jesús vino a enseñarnos, el amor fraternal, el amor universal, al cual debemos llegar todos algún día, a ese amor universal, que todos nos amemos, que todos nos respetemos, que todos sintamos el dolor de nuestro hermano, que todos podamos vivir en armonía, en paz, llenos de amor. En el libro Jesús y la actualidad de Divaldo Pereira Franco, dictado por Juana de Ángeles, encontré unas frases y es un estudio de verdad. De estudiar este libro es espectacular porque se explica, cada capítulo trae una enseñanza. Entonces él nos dice, en el progreso la evolución es inevitable y el punto culminante es la felicidad. O sea, inevitablemente sí o sí tenemos que evolucionar, tenemos que crecer porque es inevitable. O sea, esa es la ley de la evolución, que no podemos decir que no vamos a evolucionar, siempre tenemos que evolucionar. Y que el punto culminante es la felicidad. ¿Qué más felicidad que llegar al mundo espiritual y seguir trabajando como lo hace Becerra de Meneses, como lo han hecho muchos espíritus que han llegado al mundo espiritual y siguen trabajando? Esa es la felicidad del trabajo, del servicio. Enfrenta los desafíos de tu vida serenamente. A través de cada existencia tenemos muchos desafíos en nuestras vidas que debemos
ayudar a salir adelante, que debemos enfrentarlos cada día, pero de la mejor manera, serenamente, sin ofuscarnos, porque si nos ofuscamos, si perdemos la batalla. Entonces es a través del desafío, pero con calma. Yo sé que a veces hay situaciones tan difíciles que perdemos la calma, pero por eso la doctrina espírita nos enseña todas estas cosas para que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestra vida. No aguardes comodidades que no mereces. Siempre queremos tener más porque estamos viviendo en un mundo material y que siempre estamos ambicionando tener más cosas. Seamos felices, agradezcamos a Dios con las comodidades, con las cosas que tenemos en este momento. Hay personas muchas veces más desamparadas que nosotros y sin embargo son felices con lo que tienen. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es lo que nosotros merecemos a través de nuestras actuaciones y de todo el crecimiento que hemos tenido espiritualmente, vamos consiguiendo lo que merecemos. Realiza tu marcha indómito y preserva tus valores íntimos, aumentándolos en tu acción diaria. O sea, todo es una acción diaria. Debemos diariamente tratar de progresar, tratar de mejorar, tratar de corregir. Por eso nos invitan a conocernos a nosotros mismos para poder saber en qué debo cambiar, qué es lo que debo mejorar. Entonces, pongamos en práctica esa acción diaria, porque no vamos a crecer si nosotros diariamente no ponemos en práctica todas estas enseñanzas que nos da la doctrina espírita y que nos da el Maestro Jesús. Quien le teme a la oscuridad se pierde en la noche. Si somos temerosos de la oscuridad, nos vamos a perder. No tengamos miedo porque la luz, el espiritismo es luz, nos abre el camino, nos da la claridad para poder entender todas esas situaciones difíciles que nosotros vivimos y que muchas veces nos perdemos en esas cosas que no entendemos y no comprendemos por qué sufrimos. Sé tú aquel que enciende la lámpara y pone claridad en las sombras. En el Evangelio dice, hay un capítulo donde se habla de no ponga la luz debajo del celemín. Nosotros como espíritas estamos llamados a ser esclarecedores, a hacer luz para muchas personas que también aún están en la oscuridad y que tienen muchas dudas e inquietudes como nosotros cuando llegamos a la doctrina espírita. Entonces, abramos esas enseñanzas, aprendamos, estudiemos para poder responderle a las personas, para poder esclarecer a tantas personas que aún no entienden ni comprenden las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús, el amor de Dios. Entonces, seamos esas luces para todos. Desafiado, Jesús venció. Síguelo y nunca te detengas ante los desafíos para tu crecimiento espiritual. Jesús tuvo que vivir muchos desafíos en su vida. No alcanzamos a imaginarnos todos los desafíos que él tuvo que vivir por venir a enseñarnos, por venir a darnos ejemplo. Y nosotros también tenemos que ser ejemplos. Nosotros cuando llegamos a la doctrina espírita empezamos a cambiar, a mejorar, para ser ejemplo para otras personas, para poder crecer espiritualmente, porque la idea de nosotros es llegar y conocer la doctrina espírita a través del estudio para poder crecer espiritualmente, porque a eso estamos llamados todos, a seguir creciendo y evolucionando espiritualmente. ¿Por qué conocer la estructuración del espiritismo? Porque el espiritismo nos esclarece ante la oscuridad. Hemos llegado con mucha oscuridad a nuestra vida y hemos encontrado ese esclarecimiento a través del estudio y el conocimiento de la doctrina espírita. Encontramos consuelo ante el dolor del sufrimiento de una enfermedad, ante la pérdida de un ser querido. Muchas veces nos volvemos el dolor, no aprendemos a tener el dolor en nuestra vida y entonces renegamos, maldecimos, decimos que es un castigo de Dios, porque Dios me quitó a mi mamá, a mi papá, a mi hijo. Entonces, porque no entendemos y la doctrina espírita nos da el consuelo para entender por qué estas cosas. El libre albedrío. Dios nos creó con un libre albedrío, pero con ese libre albedrío también una responsabilidad de nosotros, que nosotros somos responsables de usar ese libre albedrío para el bien o para el mal, y que de nosotros dependen las consecuencias, que nosotros tenemos que asumir las consecuencias de esas actuaciones en nuestra vida. La reforma íntima, que es el esfuerzo que hacemos todos los que estamos en la doctrina espírita por ese cambio, por esa mejora, por llegar a ser mejores seres humanos, por ser más humanitarios, por ser más solidarios con los seres que están a nuestro lado.
aceptación de las pruebas sin renegar. Ya sabemos que las cosas que suceden en nuestras vidas, los sufrimientos, los dolores, son pruebas que traemos y que nosotros mismos hemos pedido antes de reencarnar. Y que sabemos que Dios no nos da pruebas más grandes que nosotros no podamos cargar. Entonces las pruebas que traemos es porque nosotros somos capaces de enfrentar esos desafíos y salir adelante. Respuestas, encontramos respuestas a todas esas dudas que hemos tenido durante nuestra existencia. Entonces aquí encontramos las respuestas. Conciencia es el cambio que damos al despertar nuestra conciencia. Ya empezamos a entender y a sentir esa conciencia cuando actuamos mal, cuando hacemos las cosas incorrectas en nuestra vida. Entonces encontramos ese cambio en nosotros y vamos a ir despertando esa conciencia para poder ser mejores cada día. El perdón de las ofensas, como hablábamos anteriormente, perdonar, empecemos por cosas pequeñas, muchas veces son porque me miró feo, perdón, porque me miró feo, porque me dijo una palabra hiriente, porque, sí, entonces vamos llenándonos de todas esas resentimientos en nuestro corazón y no aprendemos a perdonar. Entonces perdonemos, empecemos por las cosas pequeñas para poder perdonar cosas grandes como nos dio ejemplo Jesús. Desapego de las cosas materiales y los seres queridos. El desapego, las cosas materiales son importantes en la vida para poder continuar porque somos seres materiales, pero que no es lo más importante la materialidad, que nuestros seres queridos, todos son prestados, nada es de nosotros, y como nosotros partimos al mundo espiritual, no nos llevamos ni las cosas materiales, ni nos encontramos con los seres queridos, pero que los seres queridos también parten y que no nos pertenecen, que son también que Dios nos ha permitido vivir con ellos para un aprendizaje, para resolver deudas del ayer. La caridad, dejemos de la caridad, como les decía también, la práctica de la caridad, no siendo egoístas. Siempre practiquemos la caridad, siempre tenemos la oportunidad de hacer la caridad, tanto material como espiritual. Entonces, si no la podemos hacer material, porque muchas veces pensamos, si no tengo nada material para hacer la caridad, no la hago, ¿no? A través de la oración, a través de los buenos pensamientos, a través de escuchar a una persona, de un consejo, de esclarecerlo. Eso es caridad. Las virtudes, tratemos de convertir todos esos defectos que tenemos en nuestra vida en virtudes, en el cambio. No vamos a cambiar de la noche a la mañana todos los defectos que tenemos, pero empecemos al menos por uno y practiquémoslo. Si caemos, volvamos a empezar para que podamos algún día pues cultivar todas esas virtudes al cual estamos llamados. El amor, entendamos que Dios es amor, es soberanamente justo y bueno, que Él nos ama a todos por igual, que no es un Dios de castigo, que Él no nos castiga, que las cosas que vivimos, las situaciones difíciles y todo es porque nosotros hemos usado mal el libre albedrío. Entonces Dios es amor, entendamos que Dios es amor, Jesús es amor y eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús, que esa palabra amor exista siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en que podamos dar amor siempre. El espiritismo es una nueva era para la humanidad. Entonces, estamos llamados a vivir esa nueva era en la humanidad, el espiritismo, a ese esclarecimiento, a que podamos conquistar todas esas cosas al cual estamos llamados, que ahorita se está usando mucho la palabra reinventar. Entonces, que nos reinventemos, pero para renovarnos en nuestra vida, para renovarnos en el conocimiento de la doctrina espírita. Si ya somos trabajadores espíritas, si ya hemos conocido la doctrina espírita, no es suficiente, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando para que podamos seguir trabajando, porque el trabajo es vida. El trabajo físico y el trabajo espiritual, pero el más importante de todo es el trabajo espiritual. Entonces estamos llamados a seguir trabajando por la doctrina espírita, a reformarnos, a llegar a ser esos seres humanos y esos trabajadores que Jesús espera que seamos nosotros. Estamos en la doctrina espírita porque somos los trabajadores de la última hora. Entonces, sigamos, queridos hermanos, aprendiendo a través del estudio, a través del conocimiento. No dejemos de asistir a las conferencias de los sábados, a las conferencias de los miércoles. Están en la página si las queremos volver a escuchar para poder renovarnos, porque muchas veces escuchamos
una conferencia y listo, ni analizamos, ni volvemos a escucharla, ni volvemos a recordar que el aprendizaje que recibimos en cada una de ellas. Están también los libros, además de la codificación, hay muchos libros donde podemos también esclarecernos, aprender a través de toda esa literatura espírita que existe. Entonces, queridos hermanos, de verdad, continuemos trabajando con amor, con entrega, entregados a nuestros hermanos, a hacer el bien siempre, la caridad. Abracemos a todos nuestros hermanos con amor. Tratemos de ser mejores cada día, de esforzarnos para poder lograr ser verdaderos espíritas.